A la tortura, nosotros decimos que son omisiones, que son provocadas de manera intencional. O sea, son actos o omisiones que se infligen de forma intencional. ¿Cuál es la intención? Obtener declaraciones, inculpándose a él mismo o inculpando a otras personas. Provocar un castigo, o sea, castigar a la persona que cree que cometió una conducta inaceptable. Pongo el ejemplo de que los policías en Michoacán, y ahí están los videos para que luego los consulten en nuestro blog, en nuestro sitio de Facebook y en Twitter. Los policías de Michoacán están deteniendo a jóvenes que se manifiestan, profesores y normalistas que se manifestaron ahí en Michoacán, y se ve como lo suben a la patrulla, y cuando llega la patrulla, lo aseguraron, le están golpeando con saña con la tonfa, le pegan con la tonfa en la espalda a una joven, la suben y la golpean, y la están golpeando ahí. Eso no es brutalidad policíaca, eso no es abuso de autoridad, eso se llama tortura. ¿Por qué? Porque están yendo a ejercer una acción más allá de lo que establece la norma del uso de la fuerza. Están actuando con no uso excesivo de la fuerza. Están torturando a la persona. Aunque sea difícil comprender que eso se llama tortura porque tenemos una visión distorsionada. O sea, ahí ya están ejerciendo la tortura porque están castigando a esos estudiantes y profesores que se manifestaron en Michoacán reclamando sus derechos, y que esa es la actitud del gobierno, donde Silviano Aureoles Conejo ha sido señalado como responsable, porque además a lo largo de su gestión ha habido una serie de casos similares que no ha resuelto, que no ha cambiado el mecanismo, y entonces no puede decir, es que los policías abusaron. Son policías que abusan, que tienen un poder, que se ofuscaron y tal vez actúan de esa manera. No, están cometiendo actos de tortura bajo el solapamiento de la cadena de mando, que en ese caso la policía municipal o la policía estatal dependen del director de seguridad pública, dependen de la Secretaría de Gobernación o Secretaría de Gobierno, y dependen del gobernador. Y por ser una entidad de carácter federal, dependen estrictamente, finalmente, de la coordinación de seguridad pública a nivel nacional, y por lo tanto competencia del secretario de Seguridad y del secretario de Gobernación. Si ellos no actúan y le pedimos al presidente de la República que actúe y no lo hace, toda la cadena de mando tiene responsabilidad en la represión que sufrieron los estudiantes normalistas de Michoacán, o la agresión que sufrieron allá en Nochistlán durante las protestas de esta semana, a pesar de que la autoridad municipal diga, actuando con un modelo chauvinista, es decir, que se vinieron a meter personas extrañas al municipio para desestabilizar y poner mal a las autoridades. Bueno, esos hechos tienen que investigarse, pero entonces tenemos primero que son actos u omisiones que van más allá del uso de la fuerza legítima que tiene una autoridad para ejercerla al momento de detener, asegurar o investigar a una persona. Ahora, hay que mencionar que no es solamente una autoridad que lo hace de manera directa, sino también lo puede hacer a través de terceros, a quienes les permite, tolera o promueve que actúen en contra de las personas. Estos aparentes agentes que no son del Estado, no son de la autoridad, pero que actúan con total impunidad o incluso con la aquiescencia de estos
autores. Y el último elemento para cerrar esta definición es que llevan también, repito, el componente de intencionalidad, que es muy importante la intención, pero no quiere decir que lo logren. La gente puede ser torturada y sin embargo en su declaración no aceptar los hechos. Eso no quiere decir que no fue torturado. Eso quiere decir que por alguna circunstancia, por alguna razón, logró aceptar, evitar que tuviera que aceptar un hecho. A veces pasa de que ya se movieron, se hicieron los llamados de acción urgente, ya les urge presentar a la persona y ya no alcanzaron a sacarle la declaración. Esas son a veces acciones afectivas. Otras porque el agente que está aplicando la tortura se llega a conmiserar o etcétera, o tiene un llamado de que cambie la actitud y ya él no declara. No quita, y en eso le señalamos mucho a los jueces y magistrados, a los abogados, que no se confundan respecto a si jurídicamente hay o no declaración inculpatoria de la persona, porque ese no es prueba de que no haya sido torturado. Entonces, ahí tenemos la definición de lo que es la tortura, y son actos de servidores públicos en funciones o servidores públicos que se valen de esas funciones para actuar directamente o a través de otros. Todos los actos que haya de maltrato, de abuso, de tortura incluso que vemos en las casas, propiamente no son actos de tortura porque no están dados como autoridad. En todo caso, esos niños que a veces son amarrados en las casas y dejados así, o personas que son violentadas por su tercera edad y demás, aunque sean tratos crueles, inhumanos, que alteren su integridad físico-psicológica, son violencia intrafamiliar, son delitos, no necesariamente actos de tortura. Sin embargo, si la autoridad no actúa, no está, ahí sí está propiciando que se preserven esos actos, porque la autoridad no los permite, pero la violación a derechos humanos es la falta de... Bueno, coméntanos César, ¿qué pasó ahí ahorita? Esto acaba de ocurrir hoy, estamos el 11 de noviembre, alrededor de las 12 del día. ¿Qué pasó? ¿Ya? Pues sí, yo les decía en contextos que hoy las compañeras que estamos organizando la marcha del 25 de noviembre, que es el Día Internacional por una vida libre de violencia hacia la mujer, pues se dieron a la tarea de ir a volantear al municipio de Chimalhuacán, ya que como lo dice el video, por lo menos sabemos de 3 casos ahí, otro más de otra chica que llegó el día de la ofrenda de Diana, de 4 casos ahí que sabemos de feminicidio, y justo ahí en Chimalhuacán es que estamos convocando a la marcha nacional, y las compañeras se dieron a la tarea, y los familiares de las víctimas de feminicidio, a volantear. Y bueno, la policía dice que se necesita un permiso para ejercer la libertad de expresión. Creo que eso no puede ser posible, y metieron a 2 chicas, a Margarita y a Sofía, las metieron al municipio para decirles que no lo pueden hacer, y que pues ese es un lugar tranquilo y que no vayamos a desestabilizar, ¿verdad? Y a poner el desorden. Entonces, pues bueno, es con lo que nos encontramos como
esta criminalización de la protesta social y con esta incapacidad justo que no solamente el municipio de Chimalhuacán, sino el Estado de México y pues la mayoría de los estados en el país, esta incapacidad de poder resolver la situación de gravedad de feminicidios que tenemos aquí en México y en el Estado de México, ¿no? Entonces están impidiendo que se desarrolle la labor, que se pueda hacer el llamado, porque desde mi punto de vista no quieren que se sepa qué es lo que está pasando, porque pues desde el pensamiento machista patriarcal hasta la corrupción, como lo decíamos, de los estados, de no querer parar la violencia, de no querer parar esto, para poder seguir justificando, ¿no? Estas, desde las cuestiones económicas hasta las cuestiones de militarización del país, ¿no? Bueno, como bien decían en la protesta y cuando estaban enfrentando a la policía, en lugar de que los policías y los agentes de investigación vayan a tratar de sancionar a los responsables, lo que están haciendo es tratando de evitar la expresión de precisamente la impunidad. Terminó el gobierno de Noriel y sigue del mazo dando contra los movimientos sociales. Ya debiera de estar tomando acciones para distanciarse del gobierno de Noriel y demostrar que hay una intención de agotar el tema del feminicidio y de evitar que siga habiendo estos casos. Hay una necesidad y una obligatoriedad del gobierno del Estado de México para cumplir con la alerta de género, para cumplir con los protocolos de investigación. ¿Y qué señal está dando en el Día Mundial contra el abuso y el maltrato hacia las mujeres, que está por venir el próximo 25 de noviembre? Bueno, pues vamos a continuar. Sí, por favor. Sí, pues nada más que las compañeras van a seguir en Chimalhuacán volanteando, porque así es el acuerdo y porque pues estamos con esta idea de que la marcha nacional vaya hacia el Estado de México esta vez, y hacemos responsable a las autoridades de Chimalhuacán de cualquier situación que puedan sufrir nuestras compañeras que se encuentran allá y las familiares de las víctimas de feminicidio, como en el caso de Diana, que está ahí también la señora Lidia y está su hija Laura volanteando. Pues los hacemos responsables de cualquier situación y exigimos que se permita la libertad de expresión y que no violen los derechos humanos, porque ellos tendrían que estar, al contrario, dando todas las posibilidades, permitiendo que los familiares y las compañeras de los diferentes colectivos feministas puedan denunciar y hacer su trabajo allá, algo que el Estado finalmente no está haciendo. Recordamos al gobierno del Estado de México, al gobierno municipal de Chimalhuacán, que adquirieron también un compromiso en el 2015 con el protocolo para el manejo de las policías en relación a casos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Ese protocolo que dice cortesía, atención, amabilidad, empatía, etcétera, todo que parece muy bonito y que según las autoridades del municipio y del Estado ya han implementado y están capacitados los policías. Ahí están los policías, ustedes los pueden ver. Ahí está la situación y gracias a la información inmediata y a la intervención ya ellas fueron soltadas. Pero en otros casos les llevan a generar descargos, les llevan a pagar multas, a pagar cauciones, porque supuestamente están violentando los mandos de buen gobierno del municipio. Y insistimos, no se requiere un permiso para este tipo de acciones. La Carta Magna es el órgano máximo que nos ayuda a nosotros a exigir y reclamar nuestros derechos, y le recordamos a las autoridades del Estado de México que el artículo 1 de la Constitución, reformado en el 2011, el 10 de junio, dice claramente que prevalece el principio pro persona. No puede ir un bando municipal, un reglamento municipal por encima del principio pro persona
y los derechos humanos garantizados en la Constitución. Así es que esperemos que haya resultados del gobierno de Chimalhuacán, que haya sanción para los policías, que haya un llamado y una capacitación inmediata y que no se criminalice la protesta de las compañías y garantías plenas para la manifestación del 25 de noviembre. Y cerramos este bloque para que también lo podamos subir ya a seguir difundiendo. Por favor, hagan sus comentarios, súmense a la protesta, acompañen esta situación del feminicidio y divulguen este material. Bueno, desde los estudios de Alerta Temprana Red y aquí en los controles estamos con Carlos Hierba, estrenando nuestros sistemas de comunicación. Seguimos en el taller para defensores de derechos humanos. Bueno, estábamos con el tema de la tortura y ya vimos que la tortura no es un método de investigación. La tortura no es solamente buscar confesiones, sino, decíamos también, que es castigar a las personas. La tortura es un método de represión. La tortura es un conjunto de circunstancias que han permitido que la corrupción se exprese generando fraudes judiciales, se exprese fabricando culpables, haciendo que las personas puedan ser llevadas a prisión sin respetar las garantías que establecen las normas jurídicas. Es una tortura y por eso es tan importante que luchemos todos, porque se ha demostrado ya prácticamente con una década o con un poco más de una década de implementación de la ley federal para prevenir, de la ley federal contra la delincuencia organizada, el uso del ejército en las calles, el uso de las Fuerzas Armadas y un sistema de jurisprudencias que aplican este estatuto de ley especial, que son las leyes contra la delincuencia organizada y que han favorecido las detenciones arbitrarias, la tortura, la fabricación de delitos y sobre todo la pérdida de la confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. La tortura también ha favorecido, junto con el modelo de penas que se han hecho cada vez más severas, para que las prisiones se saturen y sean un gran negocio. Necesitamos que no se abuse de la prisión preventiva, que se modifique el catálogo de penas y sanciones, porque también se pone en riesgo a las personas. Se pone en riesgo a las personas, ¿por qué? Porque la delincuencia se vuelve más violenta, porque la forma en que están actuando las autoridades es buscando la confrontación violenta. Así es que, de alguna manera, la sociedad en su conjunto nos quedamos atrapados en este falso argumento de buscar seguridad, de brindar seguridad, cuando en realidad lo que hay detrás de todo eso es buscar el odio, el rencor y que se genere un modelo de violencia, porque eso favorece el uso de las armas. Estamos viendo que esta salida nos ha colocado hoy en el peor momento de la historia del país, desde el momento en que México se fundó como nación. La crisis más profunda y más severa que hoy vivimos es esta crisis de derechos humanos, porque hay un modelo que enfrenta a la delincuencia, que hace muy violento el Estado en su uso de la fuerza y además con la impunidad que tienen los servidores públicos, más allá de lo que se dice, de que se han capacitado, de que se han formado, que hay protocolos de actuación para el uso de la fuerza. Sin embargo, lo que nosotros vemos que prevalece en los hechos es un Estado violento, represivo, que no respeta
ni siquiera el derecho a la libre manifestación de las ideas en protestas tan genuinas como el caso de las familiares de las muertas por los feminicidios en Chimalhuacán, como lo acabamos de constatar el día de hoy, 11 de noviembre, con esa represión que pareciera nada, pero es esa sutileza del uso de la policía para tratar de evitar la libre manifestación pidiendo justicia para los responsables de los feminicidios de las mujeres allá en el municipio de Chimalhuacán. Bueno, la tortura, decimos, es esta práctica en la que cualquiera de nosotros puede estar siendo víctimas. Y de repente nosotros vemos como si fuera algo que solo tenía que ver con los opositores políticos o con personas que están metidas en la delincuencia y que de alguna manera justificamos, porque así los medios de comunicación hacen saber que eso está pasando. Pero imagínense que de repente lleguen a nuestra casa una noche, se metan a nuestro domicilio y lleguen hasta la intimidad de nuestra recámara para que ahí en pijama o desnudos lleguen violentando, primero allanando la morada, entrando a invadir nuestra privacidad para detenernos porque alguien dijo que probablemente ahí haya personas que se dedican a meter a los físicos. Y en lugar de investigar y tener las pruebas para detener, lo que hace la corrupción es detener para investigar y tratar de hacer imputaciones. Beatriz, cuéntanos un poco esta situación que se vive, que de repente cambia la vida de las personas. Yo siento que ahí es donde yo antes, como le comentaba al doctor, hay diferentes tipos de torturas, tanto físicos como mentales, ¿no? Yo decía, no, es que a mí a lo mejor no me pegaron y a mi esposo sí recibió una tortura. Más sin en cambio ahora yo veo que también recibí tortura psicológica, porque el hecho de que hayan entrado a mi casa, que nos hayan encontrado desnudos, semidesnudos en nuestra habitación, la forma en que nos tenían apuntando como personas que no somos, porque nosotros somos inocentes, somos víctimas de todo esto que ellos mismos fabricaron en contra de nosotros. Al verse que a lo mejor dijeron, no, pues a lo mejor ellos no son las personas que necesitábamos, pero pues ni modo de perder mi trabajo, pues mejor les ponemos algo más. ¿Sí? Es una tortura que todos los días yo me levante sabiendo de que a mi esposo lo hayan involucrado todavía. No basta con que te hayan puesto esto, por esa razón ya te voy a dejar aquí, sino todavía te voy a regalar un homicidio. Es una tortura todos los días de sentirse acosado, de salir a la calle y que resulta que hay un carro fuera de tu casa. Siempre hay una cosa que la tortura, tanto el que te den a firmar y tarde en darte el libro, porque te hace revivir todos los días ese momento en que te lastimaron y cambió tu vida para siempre. Afortunadamente, a mí no me han dejado, Dios no me ha dejado y todos los días encuentro gente buena en mi camino que me da fuerzas para salir adelante todos los días y tratar de amortiguar la tortura que yo recibí por parte de todos, del hecho de la forma en que hablaban, la forma en que se expresaban, que se dirigían hacia nosotros como personas delincuentes que no somos nosotros. Trabajábamos bien, teníamos nuestro trabajo, nuestra casa, no teníamos hijos, no teníamos hasta un cachorro, porque hasta incluso mi perro tuvo hasta problemas de ese mismo, de que lo hayan separado de nosotros, después de que él no estaba acostumbrado a convivir con más perros, lo lastimaron y demás, hasta él terminó involucrado en todo este problema. Yo siento que todos los días hay tortura, en mi caso, porque siempre como que tratan como de pisarte y decir, tú eres una delincuente y tienes que decir sí soy, aunque no lo seamos. Sí, eso es lo que yo siento como experiencia propia. Sí, pues te agradecemos mucho, Beatriz, y es lo que hay que entender y tratar de conceptualizar. ¿Qué es lo que como trato cotidiano
podemos recibir de una persona que, ostentando un carro, llega y allana nuestra casa, se mete en nuestra intimidad y nos violenta. Hay personas que no logran identificar que el trato que están recibiendo es un trato que atenta contra la dignidad de las personas, que es un trato que se constituye en cruel, inhumano, degradante, y que tiene efectos no solamente en ese momento en que ocurrieron, sino tiene efectos tardíos. Pero no siempre eso se hace visible, no siempre se puede expresar o evidenciar a través de cosas que vemos en la persona. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la tortura va acompañada del dolor, va acompañada del sufrimiento. Y aquí queremos hacer una pequeña distinción. No todo lo que produce dolor produce sufrimiento. Y hablando estrictamente, podríamos incluso decir que de repente hay ciertos hechos que nosotros soportamos y los consideramos como un hecho que no nos produce un sufrimiento. Por ejemplo, el dolor de un parto, que es muy doloroso, es un dolor muy intenso, pero se acompaña como del momento hermoso del nacimiento de aquellas mujeres que desearon tener un bebé. Y de alguna manera sí es muy doloroso, pero es un dolor que no tiene como un componente absurdo. Y lo pongo en el otro lado, vamos a las caricias. Hay caricias que nosotros no necesariamente vamos a percibir en nuestra mente como algo lindo. E incluso una caricia se puede constituir en algo que nos produce un sufrimiento o un dolor, porque simplemente se da en un contexto en el que a nosotros no nos agrada. Pongo el ejemplo. Damos un beso, damos un abrazo, tocarnos, la sensibilidad de nuestro cuerpo puede ser algo muy agradable. Pero si eso ocurre en el metro, sin el consentimiento de la persona, o ocurre en el trabajo, sin el consentimiento, aunque sea el mismo acto senso-perceptual, la elaboración que hacemos de ese sentimiento nos produce molestia. ¿Sí me explico? Ese es el elemento que hay que entender. Y hay algunos que tratan de sacar un torturómetro. Dicen aplicar un procedimiento llamado Protocolo de Estambul y quieren aplicar un torturómetro. Porque optan por la definición de las Naciones Unidas que habla de sufrimientos graves. La Convención Americana habla de la intencionalidad, sufrimiento con una intencionalidad. No se define como grave o como no grave. Y la definición de la que nosotros hacemos uso se llama tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Me explico, es todo eso. Claro, nosotros decimos tortura, pero en realidad estamos hablando de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Por qué tenemos que hacer esa salvedad? Porque en el umbral del dolor, del sufrimiento, tiene que ver con las condiciones particulares de cada individuo que recibe ese tipo de tratos. Pongo un ejemplo. Algunos hijos, cuando siempre les han dicho, mijita, mijita esto, mijita lo otro, mijito esto, mijito lo otro, y le dicen hijo, o le hablan por su nombre, o cuando en una pareja que siempre se hablan por el nombre,
pero le dicen, tú, Jaime Jiménez Pérez,